El prólogo de Orid, 15 de diciembre. Primero, Santo lloró mártir Eleuterio. De un buen árbol se obtienen buenos frutos. Este maravilloso santo tuvo padres nobles y muy eminentes. Eleuterio nació en Roma, donde su padre era un procónsul imperial. Su madre Antina escuchó el evangelio del gran apóstol Pablo y fue bautizada por él. Habiendo quedado viuda muy pronto, confió a su único hijo al estudio y el servicio de Aniceto, el obispo de Roma. Viendo cómo Eleuterio fue dotado por Dios e iluminado por la gracia de Dios, el obispo lo ordenó diácono a la edad de 15 años, sacerdote a la edad de 18 y obispo a la edad de 20. La sabiduría que Dios le dio a Eleuterio compensó lo que le faltaba en años, y este elegido de Dios fue nombrado obispo de Iliria con sede en Ablona, Albania. El buen pastor guardaba bien su rebaño y aumentaba su número día a día. El emperador Adriano, perseguidor de los cristianos, envió al comandante Félix con soldados para que capturara a Eleuterio y lo llevara a Roma. Cuando el furioso Félix llegó a Valona y entró en la iglesia, vio y oyó a la santa jerarquía de Dios. De repente su corazón cambió y se convirtió en cristiano. Eleuterio bautizó a Félix y partió a Roma con él, regresando alegremente como si fuera una fiesta y no a un juicio y tortura. El emperador sometió al noble Eleuterio a una dura tortura, azotes, asado en una cama de hierro, hervido en brea y quemado en un horno de fuego. Pero Eleuterio fue liberado de todas esas torturas mortales por el poder de Dios. Viendo todo esto, Caribo, el gobernador romano, declaró que él también era cristiano. Caribo fue torturado y luego decapitado, y también lo fue el beato Félix. Finalmente, los verdugos imperiales cortaron la honorable cabeza de San Eleuterio. Cuando su madre, la santa Antia, vino y se paró sobre el cadáver de su hijo, ella también fue decapitada. Sus cuerpos fueron trasladados a Valona, donde aún hoy San Eleuterio glorifica el nombre de Cristo por sus muchos milagros. Sufrió durante el reinado de Adriano en el año 120. Segundo, San Esteban de Surrentium, el confesor. Esteban nació en Capadocia y se educó en Constantinopla bajo el patriarca San Germán. Se retiró a la soledad y vivió escondido del mundo. Un ángel se le apareció a San Germán y le ordenó que nombrara a Esteban obispo de la ciudad de Surrentium, ahora Sudac, en Crimea, y el patriarca lo hizo. El celoso Esteban convirtió a muchos al cristianismo. Sufrió amargamente bajo el emperador León Elisaurio por el bien de los íconos. Profetizó al emperador su inminente muerte. Después de la malvada muerte de este malvado emperador, Esteban fue devuelto a su diócesis, donde alimentó a su rebaño que agradaba a Dios, y murió pacíficamente a finales del siglo VIII. Tercero, el venerable Pablo de Latros. Pablo nació en Pérgamo. Vivió una vida de ascetismo en una montaña llamada Latros en Asia Menor. Glorificado por su ascetismo y muchos milagros, entró en paz en descanso en la vejez y tomó su habitación con el Señor en el año 950. Cuarto, el venerable Pardo el ermitaño. En su juventud Pardo era un conductor de carros, pero debido a un pecado involuntario dejó el mundo y se retiró al desierto para vivir en el ascetismo. Vivió en Palestina en el siglo VI. Reflexión. Por asesinato involuntario, la corte terrenal libera al asesino. La Iglesia, sin embargo, impone una penitencia a quien comete un asesinato involuntario, una penitencia mucho más leve que la de un asesinato voluntario, pero no lo deja sin penitencia. Si un sacerdote mata sin querer, la Iglesia lo pone bajo una suspensión de por vida de las funciones sacerdotales. Los cristianos de alma sensible y conciencia aguda se imponen a sí mismos una penitencia más difícil que la Iglesia impondría. San Pardo vino una vez a Jericó como conductor de carros. Dejando sus mulas frente a una posada, entró en ella. En ese momento un niño cayó bajo la mula, y la mula pisoteó al niño con sus pezuñas y lo mató. Cuando Pardo vio al niño sangriento y muerto asesinado por su mula,
Se sintió tan aplastado en el corazón que se sintió intencionalmente responsable de la muerte del niño. Y este hombre de conciencia se impuso la penitencia más dura. Abandonó su oficio, abandonó el mundo, y aunque era relativamente joven, se retiró al duro desierto, donde emprendió una vida de difícil ascesis que consistía en trabajo físico y espiritual y arrepentimiento. Con muchas lágrimas, ofreció arrepentimiento a Dios por el asesinato del niño. Deseaba pagar por la vida del niño con su propia vida y le rogó a Dios que de alguna manera lo hiciera posible. Se burló de un león para que el león lo destrozara, pero el león huyó de él. Se acostó en el estrecho sendero por el que caminaba el león para que la bestia lo matara, pero el león saltó sobre él y no lo tocó. Viendo, por tanto, que era la voluntad de Dios que viviera y no perdiera, estaba en paz consigo mismo, pero permaneció como penitente arrepentido hasta su muerte. ¿No es esta un alma sensible, amante del hombre y temerosa de Dios? ¿No es esta la conciencia refinada y agudizada de un verdadero cristiano? Contemplación. Contemplar la poderosa fe de Abraham. Génesis capítulo 15. Número 1. Cómo Dios prometió a Abraham, el anciano y sin hijos, muchos descendientes. Número 2. Cómo Dios le prometió tantos descendientes como las estrellas en los cielos. Y número 3. Cómo creyó Abraham a Dios, a pesar de todo, y cómo Dios consideró esto como justicia. Homilía sobre José. Y dejando él sus vestiduras, huyó y salió afuera. Génesis 39, versículo 12. El inocente y casto José soportó dos grandes y difíciles tentaciones y las superó. La tentación de la envidia malvada por parte de sus hermanos de sangre y la tentación de la pasión adúltera de la tentadora egipcia. Los celos lo vendieron como esclavo, y la pasión del adulterio llevó al inocente a la cárcel. En ambos casos devolvió bien por mal. Dio de comer a sus hermanos hambrientos y conservó la vida, el trono y el pueblo asustado del faraón. Sus hermanos pensaron en matarlo, pero Dios lo salvó. La mujer adúltera pensó en destruirlo, pero Dios lo salvó. De la esclavitud y el encarcelamiento, Dios lo coronó con gloria y autoridad ilimitada. Aquel a quien sus malvados hermanos pudieron haber matado de un solo golpe, y a quien la poderosa esposa de Putifar pudo haber aplastado en un instante, Dios hizo el amo ilimitado sobre las vidas de millones de personas, y el único que alimentaba a sus hermanos hambrientos. Así es la maravillosa misericordia de Dios hacia los justos. Así el Señor sabe cómo salvar y glorificar a los inocentes y a los castos. En la grandeza del destino de José, vemos la grandeza de la misericordia de Dios. Hay un ojo que nunca duerme, hermanos míos. Aferrémonos a Dios y no temamos a nadie. Seamos inocentes y castos y no temamos al mal, a la calumnia, a la prisión, al ridículo o a la desgracia. Al contrario, regocijémonos cuando todo esto nos sucede por nuestra inocencia y castidad. Regocijémonos y esperemos con fe la revelación de las maravillas de Dios hacia nosotros. Esperemos en cada tormenta el trueno de la justicia de Dios y después la calma. Oh Señor misterioso, que acompañas secreta pero vigilantemente a los justos en la esclavitud y en la prisión, y manifiestas tu misericordia en tu tiempo, ayúdanos a ser inocentes y castos. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.